اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y los inmaculados imames de su familia. En esta sesión sobre las corrientes y escuelas teológicas del Islam, hablaremos de los ash'aritas o ash'aríes. En árabe, al-asha'ira. Los ash'aritas conforman hoy en día, es la escuela ash'arita hoy en día es la escuela mayoritaria teológica en el mundo sunita. La mayoría de los hermanos sunnis siguen a esta escuela en cuanto a creencia y teología. Si bien hay otras escuelas, tanto la escuela mu'tazilita, como sobre la cual hablamos, o la escuela maturidía, sobre la cual hablaremos en una próxima sesión, la mayor parte de los musulmanes son ash'aritas. El nombre ash'arita viene por su fundador, o por quien estableció por primera vez estas ideas, que fue Abul Hasan al-Ash'ari. Abul Hasan al-Ash'ari nació en el año 260 de la Égira y murió en el año 324. A diferencia del surgimiento de los grupos sobre los cuales hablamos anteriormente, como los jareyitas, los murji'a o incluso los mu'tazilitas, que surgieron por cuestiones políticas, realmente el Abul Hasan al-Ash'ari, que era un mu'tazilita o se había formado dentro de las ideas del i'tizal, o sea, dentro de las ideas de los mu'tazilitas, y se había acostumbrado a hacer este tipo de reflexiones sobre la creencia siguiendo un método, métodos donde se contemplaban las inferencias racionales, a diferencia, por ejemplo, de lo que hacía Ahl al-Hadith, que no aceptaba esto de ninguna manera, no aceptaba la intervención del intelecto. Abul Hasan al-Ash'ari, que tenía esta formación, la formación ash'arita, quiso realmente reflotar o mantener las ideas de Ahlul Hadith, puesto que las ideas de Ahlul Hadith, a causa de lo poco desarrollada académicamente que era esta tendencia, y era simplemente reunir hadices, es más, hadices reunidos en una época en la cual todavía no se habían implementado las disciplinas o puesto en práctica, por lo menos de una manera sistemática, las disciplinas para la depuración de los hadices o la clasificación de los mismos, separando las israeliyat, algo que ya hemos explicado anteriormente, de los hadices del profeta. Es por eso que se colaron, por decir de alguna manera, muchas ideas que no tenían nada que ver con el Islam en las ideas de Ahlul Hadith, como la idea de poder ver a Dios, o algunas otras ideas más, sobre todo en la concepción más extremista de Ahlul Hadith, que son los Hashwiyya, donde ya estas ideas incluso ya se plantea el antropomorfismo de una manera mucho más exagerada, y cuyos descendientes académicos hoy en día son estos grupos exagerados de los salafitas o wahabitas. Abul Hasan al-Ash'ari tuvo esa formación mu'tazilita, pero no quería renunciar a la tradición, a
la mayoría de los musulmanes, así como hoy en día siguen la escuela ash'arita, en ese entonces, a causa del apoyo que recibían esta escuela por parte de los gobernantes, los diferentes califas, puesto que esta escuela, al igual que otras anteriores, fomentaban la obediencia al soberano, considerándolo walí, amr, encargado de los asuntos, aun cuando fuera un tirano, y ese tipo de cuestiones, o el fatalismo mismo, por lo cual había que aceptar las cosas como son, puesto que es la decisión de Dios, y otros puntos más, hacían que Ahlul Hadith, la corriente de Ahlul Hadith fuera la promovida por los gobiernos y fuera la más difundida entre la gente. Había una serie de ideas que obviamente a lo largo ya de generaciones la gente ya no estaba dispuesta a dejar tan fácilmente. A pesar de ya comenzar a hacer obvias las contradicciones con el Islam original muhammadiano, que se reflejaba sobre todo a través del Corán, y al ver las contradicciones que tenía esta creencia con las inferencias intelectuales y racionales. Y en el mundo islámico, la civilización islámica se estaba expandiendo, por lo tanto, el uso de la lógica, la racionalidad, la filosofía era algo que se estaba haciendo común. Las ideas de Ahlul Hadith estaban quedando retrógradas, pero Abul Hasan al-Ash'ari, como formación académica, su formación fue mu'tazilita, pero quería de alguna manera defender las ideas de Ahlul Hadith usando los métodos de los mu'tazilitas, incluidos, por supuesto, incluida la reflexión de carácter lógica y racional. Y es así que, a diferencia de las sectas anteriores, que tuvieron inicios que se iniciaron a causa de eventos políticos y estos grupos después comenzaron a tomar ideas, estas no, realmente Abul Hasan al-Ash'ari fue una persona que de manera intencionada, con un propósito, es que reflexionó acerca del tema de las creencias y formuló su escuela teológica. Lo que quería hacer realmente Abul Hasan al-Ash'ari era encontrar un punto medio, porque no era indefendible la corriente de Ahlul Hadith en su forma completa. Encontrar un punto medio entre el extremismo de los mu'tazilitas en su utilización del intelecto, donde todo era en base a inferencias racionales, crítica que ya hicimos cuando tratamos el tema de los mu'tazilitas, y el otro extremo en el cual cayeron los partidarios del hadith, los Ahlul Hadith, de negar el rol del intelecto, no darle absolutamente ningún papel en el tema de las creencias. En la segunda centuria de la Égira, del calendario lunar islámico, estas dos corrientes, las de Ahlul Hadith y las de los mu'tazilitas, se habían extendido en el mundo islámico. Y entonces la escuela de Abul Hasan al-Ash'ari surgió ya después que la gente ya tenía arraigadas estas creencias. Ya surgió en la cuarta centuria de la Égira, en el año 300 y tantos. Pero realmente el propósito era defender en lo posible las ideas de Ahlul Hadith, reformulándolas a estas ideas según las épocas y los conocimientos contemporáneos.
Los Ahlul Hadith, la gente del Hadith, siendo el más célebre de ellos el fundador de la escuela de jurisprudencia hanbalita, Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal era fundador de una escuela de jurisprudencia y tenía sus ideas propias en cuanto a jurisprudencia, pero también tenía sus propias concepciones en materia de teología. Es por eso que entre los más célebres de Ahlul Hadith estaba Ahmad ibn Hanbal, quien también se dedicó a recopilar los hadices. Es más, uno de los libros principales de la corriente sunni hoy en día es el libro Al-Musnad de Ahmad ibn Hanbal. Y él, por supuesto, siendo fiel a su tendencia, era contrario a cualquier tipo de injerencia de los métodos racionales o utilización del intelecto en las creencias, y únicamente restringirse a lo que podría aprovecharse del Corán y los hadices. Los hadices reunidos de la forma en que ya habíamos dicho, en las primeras etapas de la recopilación del hadiz luego de su prohibición. Al manifestarse o al aparecer, al surgir Abul Hasan al-Ash'ari, estos métodos evolucionaron y ya se comenzó a utilizar la reflexión y las inferencias racionales no como una forma de revelar realidades, no como una forma de descubrir creencias, porque no había nada para descubrir, se supone que todo está en el Corán y en las tradiciones, sino que Abul Hasan al-Ash'ari lo que quería era usar los métodos racionales para defender las creencias que ya estaban asumidas como tal. Y es una diferencia con otras corrientes, que con las inferencias racionales lo que hacían era descubrir o poner al descubierto creencias como parte de la realidad externa, como parte de la cosmovisión o noción que se debe tener de la forma en que está conformado el universo. En cambio, Abul Hasan al-Ash'ari quería usar estos métodos de los mu'tazilitas, de las inferencias racionales, no para descubrir algo nuevo, no para reformular creencias, sino para defender a las mismas en la medida de lo posible. Es por eso que al-Ash'ari, a diferencia de los Ahlul Hadith y de los Hanábilas, de los Hanbalitas en su concepción teológica, a diferencia de los Ahlul Hadith y los Hanbalitas, que eran contrarios a Ilmul Kalam, la ciencia de la teología, él aceptó esta ciencia. Él aceptó, porque cada ciencia tiene unos métodos. Él aceptó la utilización de esta ciencia e incluso se dedicó a la escritura de libros para defender las creencias usando estos métodos. Al manifestarse el Ash'ari, ya veremos cuáles son sus creencias y la forma en que las defendió o las argumentó. Al manifestarse el Ash'ari, paulatinamente la gente que es considerada Ahlus Sunnah, gente de la Sunna o sunnitas, aquella corriente mayoritaria que consideraba que el profeta no había dispuesto un califa ni un sucesor inmediato después de su fallecimiento, y que aceptaban la sucesión de los 4 primeros califas como califas correctamente guiados, comenzaron a adoptar las ideas de al-Ash'ari. En esto también hay algo para decir. Lamentablemente estas sesiones no permiten entrar en muchos detalles. Primeramente, la mayoría de los musulmanes no tenían el nombre Ahlus Sunna o sunnitas. Y las corrientes que existían en esa época, sobre todo las apoyadas por los gobernantes,
los califas omeyas. Recordemos lo que habíamos dicho, que los califas omeyas instauraron la tradición de insultar al imam Ali, alayhi salam, por espacio de 60 o 70 años. Así que las corrientes que eran apoyadas por el califato en ese entonces difícilmente podían considerar esta sucesión de califas, primero, segundo, tercer y cuarto califa, siendo Ali alayhi salam el cuarto califa, siendo eso como parte de las creencias de Ahlus Sunnah. No, eso en las primeras épocas eso todavía estaba muy lejos de ser así. Omar ibn Abdul Aziz, a quien ya me he referido anteriormente, quien es llamado el justo de los omeyas, realmente fue una persona honorable. Y, así como eliminó la prohibición de la escritura del hadith, y gracias a él comenzaron a compilarse. Malik ibn Anas compiló el Muwatta, el Ahmad ibn Hanbal compiló su Musnad Ahmad. También hizo, por supuesto, muchas otras cosas nobles. Una de esas cosas nobles fue retirar la tradición, invalidar la tradición que imponía que en cualquier discurso oficial se siguiera el protocolo de alabar a Dios, alabar al profeta, maldecir al imam Ali y después decir el discurso que correspondía. Y eso lo hizo con una treta. Bueno, vale la pena hacer este paréntesis en la clase para comentar esto. Omar ibn Abdul Aziz se había criado en un ambiente académico, era amante del conocimiento y las ciencias, y fue su padre el que lo introdujo en esta tendencia, en esta inclinación. Y fue su mismo padre, también de familia omeya, por supuesto, quien durante su juventud le hizo abrir los ojos frente a muchas realidades, entre ellas que el imam Ali alayhi salam era injustamente insultado desde los púlpitos, y él llegó a conocer y a respetar y a valorar la persona de Ali ibn Abi Talib. Ya siendo califa, quería sacar esta prohibición, pero ¿cómo habrá estado tan arraigada esta costumbre? Estamos hablando ya de 70 años, generaciones que se criaron con esta forma de pensamiento. ¿Cómo habrá estado tan arraigada esta costumbre que él, como califa, siendo prácticamente el soberano de toda la tierra en la cual los musulmanes tenían, podemos decir, desde el oriente hasta el occidente, desde donde podían realizar viajes, comercios, prácticamente del Atlántico hasta el Pacífico, bueno, casi, en la época recién de los abbasidas, eso se llegaría a hacerse. Siendo el califa y la persona con mayor poder sobre el mayor imperio de ese entonces, tenía aprehensión de dar una orden de retirar los insultos a Ali ibn Abi Talib alayhi salam de los discursos. Se valió de una estratagema. Ya una vez tuvo una reunión con un comerciante judío, dicho sea de paso, una de las muestras de la convivencia del Islam con las demás credos, con las demás religiones, es la forma en que trataban con cristianos, con judíos, con gentes de otras religiones, y respetaban sus derechos. No solo eso, sino que intercambiaban, hacían comercio. Una vez estaba con un notable personaje de los judíos, estaba en una reunión privada. Entonces Omar ibn Abdul Aziz, califa, le pidió un favor. Le dijo que al otro día era un día de una festividad, o la del Fitr, que es después del ayuno del Ramadán, o la del Adha, que es la fiesta del sacrificio. No recuerdo cuál de las dos, que él en medio de la reunión con las personas, en medio de la festividad, mientras esté hablando el califa, pida la palabra. Pida la palabra y pida la mano de su hija para su hijo. El judío dijo, bueno, pero una musulmana no puede casarse con un musulmán. Dice, no, quiero que lo hagas, simplemente lo digas. Quiero que simplemente lo digas porque yo a partir de ello quiero decir algo. Entonces, bueno, el judío, esta persona de religión judía, hizo eso.
Mientras el califa estaba dando el discurso en medio de la gente, dijo: califa, tengo algo para decir, tengo unas palabras para dirigirte. Le dio la palabra al califa. ¿Qué es lo que tienes para decir? Dijo: pido la mano de tu hija para mi hijo. Y el califa dijo: te conozco, eres buena persona, acepto. La gente obviamente se levantó, comenzó a protestar inmediatamente. ¿Cómo una musulmana se va a casar con un no musulmán y además la hija del califa? Entonces el califa preguntó en medio de todos: ¿y cómo es que el profeta le dio la mano de Fátima a Ali? Entonces no debe haber sido un kafir, no debe haber sido un incrédulo, como se nos cuenta. A partir de ahora creo que es mejor retirar esa tradición de estar insultando a esa persona que era creyente, pues el profeta le dio la mano de su hija. Tuvo que utilizar esta treta para retirar esa tradición. ¿Por qué no simplemente dio la orden? Esto nos da la pauta de lo arraigadas que estaban estas ideas en la comunidad a causa de las propagandas del aparato gobernante a lo largo de décadas y décadas, donde generaciones y generaciones se formaron bajo estas ideas, y el grupo de los partidarios de Ali vivían siempre perseguidos y tenían que estar ocultando su fe para proteger su vida, sus bienes, el honor de sus mujeres, etc. Fue realmente un proceso revolucionario lo que hizo Omar ibn Abdul Aziz. Tiene realmente bien merecido el nombre de el justo de los omeyas. Al levantar la prohibición de los hadices, comenzaron a recopilarse los hadices y de esta manera comenzaron a ya difundirse masivamente las virtudes de Ali ibn Abi Talib. Entonces comenzó a establecerse la idea de que realmente Ali alayhi salam fue uno de los 4 califas bien guiados. Y desde esa época, desde más o menos la época de Ahmad ibn Hanbal, y digo más o menos porque en los libros escritos de esa época, el primero que se refiere a Ali con el respeto, como si reconociéndole su calidad de 4º califa de los musulmanes, como lo acepta el mundo sunita hoy en día, fue Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal tiene también esa, podemos decir, esa virtud de haberle reconocido al Imam Ali esas virtudes. Es más, dentro de su libro Al-Musnad reconoce una cantidad de virtudes para el Imam Ali como no las reconoce para ningún otro compañero del profeta sallallahu alaihi wa alihi. Todo esto obviamente, bueno, ¿para qué estaba diciendo esto? Para ver desde cuándo se define el concepto de Ahlus Sunnah, de gente de la Sunna o sunnitas, en la definición que podemos darle hoy en día, que es personas que sostienen que el profeta no estipuló quién debía ser el califa después de él, y que aceptan después a las personas, a los califas que en la historia cronológicamente se sucedieron después del profeta hasta el número 4, llamándolos califas correctamente guiados y dándole virtud o jerarquía en el mismo orden en el que se fueron sucediendo como califas. Es como ver una situación, cómo es que se dio, y a partir de ahí legitimizarla en la forma ya de una creencia. Vemos que, puesto que además es natural que un grupo que crea o acepte o sostenga el fatalismo, sostenga también que al ser todas acciones de Dios las que se van simplemente manifestando en el mundo, es que la forma en que se dieron las cosas correspondan con lo legítimo. La idea de entonces estas ideas de Ahlus Sunnah wal Jama'a podemos llegar a remontarlas hasta esa época, la época en la cual Malik ibn Anas,
Ahmad ibn Hanbal, Omar ibn Abdul Aziz, un poco antes, había levantado la prohibición de los hadices y había hecho realmente mucho bien por el Islam también al promover las actividades académicas, a diferencia de sus antecesores corruptos que solo pensaban en el poder. Encontramos entonces que lo más lejos que podemos llegar a remontar al nombre sunna o sunnita o ahlu sunna es hasta esas épocas. Entonces podemos bien llegar a atribuir que la primera corriente teológica dentro de los sunnis fue la corriente de ahlul hadith. Después, la corriente teológica mayoritaria de los sunnis, de Ahlus Sunna wal Jama'a, de la gente del hadith y del consenso, se convirtió en la escuela ash'arita. Entonces, volvamos al texto en el cual estábamos. Paulatinamente, la gente de Ahlus Sunna, la gente sunnita, comenzó a adherir a la creencia, en creencias, a la escuela teológica de al-Ash'ari. La mayoría de los sabios sunnis entonces consideraron ya esta como la versión oficial de Ahl-Sunnah, tanto en cuanto a creencias como en cuanto a métodos de estudiar la religión y estudiar los principios de la religión. Abul Hasan al-Ash'ari había tenido desde su juventud una formación académica que lo hizo, es más, era considerado un mu'tazilita. Ahora, lo que había en su interior solamente Dios lo sabe, pero era considerado un mu'tazilita porque él estudió a la escuela de los mu'tazilitas y utilizó sus métodos. Cuando ya, supongo que es cuando ya habrá tenido ya definidos todos sus métodos y habrá llegado a sus conclusiones, repentinamente anunció que él no pertenecía a la escuela de los mu'tazilitas y pronunció sus propias ideas en defensa de la mayoría de las ideas de Ahlul Hadith, defendiéndolas con métodos racionales, no descubriendo las ideas. Entre las opiniones de Abul Hasan al-Ash'ari podemos llegar a identificar las siguientes como las más importantes, si bien no vamos a hablar en estas clases sobre todas las ideas y todas las creencias de los ash'aritas. Primero está la aceptación de as-sifat al-jabariyya. As-sifat al-jabariyya, ya habíamos hablado cuando hablamos de Ahlul Hadith en la sesión anterior, son todos aquellos atributos mencionados para Dios en el Corán que la mente o la razón no puede llegar a entender, como el hecho de decir que Dios tiene cuerpo, que Dios tiene manos, que Dios asume un trono. Y en este sentido, esa es una de las ideas que defendió, siendo su postura similar a la de Malik ibn Anas. Recordemos que Malik ibn Anas, cuando se le preguntó respecto a la ley Ar-Rahman al-Arsh istawa, el misericordiosísimo asumió el trono, asumir el sentido de sentarse y ocupar el lugar. Él respondió que al-istiwa, asumir el trono, es algo conocido, entendemos en el idioma qué es lo que significa. El kayfiyya, majhula, no sabemos cómo eso tuvo lugar. Al-iman bihi wajib, es obligatorio creer en eso porque está en el Corán. Wa su'al anhu bid'a, pero preguntar sobre ello es una herejía. Bueno, en todo caso, Abul Hasan al-Ash'ari fue esta última frase la que en todo caso no llegó a aceptar, porque alguien de conocimiento no puede llegar a emitir, a enunciar algo así.
que preguntar al respecto es una herejía. El conocimiento es para preguntar. O se llega a una respuesta o no se llega a una respuesta convincente. Y entonces simplemente permanecemos con la duda y decimos es un secreto por ahora, hasta que los sabios pueden llegar a explicarlo. Pero defendió el hecho de que los sifat al-jabariyya, los atributos que están que fueron enunciados como tal, como atributos de Dios, aun cuando nosotros no podamos comprenderlos, deben ser aceptados. Deben ser aceptados porque están en el Sagrado Corán. El Sagrado Corán es nuestro libro de referencia, no es nuestro libro sagrado. A través de diferentes métodos llegamos a establecer la condición divina del Sagrado Corán, a través de los milagros del Sagrado Corán. Y después de aceptarlo ya como libro sagrado, a estas frases, por ejemplo, con las cuales nos encontramos, como que la mano de Dios está sobre los incrédulos, que el misericordioso asume el trono, que ese día los creyentes verán a su Señor. Podemos llegar a congeniarlas con otras aleyas, como aquellas que dicen la tudrikuhul absar, no le perciben las miradas. Debemos congeniarlas en la fe, en el sentido de creerlas. Él daba una explicación a Abul Hasan al-Ash'ari que existía una analogía, asimilación entre los atributos del Creador y los atributos de las criaturas, como por ejemplo que Dios tiene vida y nosotros tenemos vida. Tiene voluntad, nosotros tenemos voluntad. Entonces, dentro de esa asimilación con las criaturas, nosotros podemos llegar a aceptar la existencia de esos atributos como reales y no como simples alegorías, solamente que permanecerá desconocido el cómo para nosotros. Entonces, lo que hizo Abul Hasan al-Ash'ari es aceptar la idea de al-tafwid. ¿Qué es el tafwid? Es delegar su interpretación al día del juicio final o a Dios. Entre los Ahlul Hadith había gente que hacía eso, y después estaban los Hashwiyya. Los Hashwiyya era que decían, no, realmente Dios tiene una mano, y no solamente en un sentido espiritual, en un sentido físico incluso. Esos eran los extremistas de Ahlul Hadith. Bueno, obviamente Abul Hasan al-Ash'ari no llegó a este extremo, sino que mantuvo la creencia en el tafwid, delegar la respuesta a ello al día del juicio. Segundo, entre las creencias de los ash'aritas está la creencia en el fatalismo, que todo está predestinado. Cualquier acción que nosotros realizamos ya está predestinada. Y ya usó la razón, usó los argumentos racionales para defender ello, a diferencia de los grupos anteriores, que solamente, por ejemplo, traían aleyas del Sagrado Corán que pareciera que dan a entender un fanatismo, que es cuando Dios le place, cuando Dios quiere, es que algo sucede. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Y no tiraste, o no lanzaste la flecha, no lanzaste cuando lo lanzaste, sino fue Dios quien lo lanzó. Aleyas como esta, y algunos hadices, es lo único que utilizaban grupo como la de Ahlul Hadith para establecer el fatalismo. En cambio, Abul Hasan al-Ash'ari fue más allá, no para llegar a descubrir una creencia, sino para defenderla, es que usaba los métodos racionales. Recordemos ellos porque va a ser la diferencia con otros grupos que sí usaban las inferencias intelectuales para descubrir o dejar al descubierto creencias. Él defendió la creencia en el fatalismo de la siguiente manera. Desde que Dios es sapientísimo, recordemos que Ahlul Hadith y también Abul Hasan al-Ash'ari creían en los
a diferencia de los mu'tazilitas, aceptaban los atributos para Dios y aceptaban que junto con la esencia divina hay otros atributos. Y esa es la crítica que le hacían los mu'tazilitas, que eso significaría creer en una esencia divina y en otras entidades sempiternas, eternas tales como Dios. Ya hablamos al respecto. Al tener esta idea, Abul Hasan al-Ash'ari, que junto con la esencia divina están los atributos, dice, Dios tiene entonces el atributo de sapientísimo. Al tener el atributo de sapientísimo, significa que desde antes de la creación del tiempo, Él sabía cuáles iban a ser cada una de las acciones de un ser humano. Si sabía cuáles iban a ser las acciones de cada ser humano, las acciones que posteriormente deban verificarse van a ser exactamente aquellas que Dios sabía. Entonces, se va a dar exactamente lo que ya estaba en el conocimiento divino registrado. Todo está registrado y se va a dar de la misma manera en que Dios ya lo sabía. Todo está predestinado. Bueno, parece realmente un argumento bastante válido para los que creen en la divinidad, en el ser superior, en el ser necesario, la causa de las causas, que no tiene ninguna deficiencia, ninguna ignorancia. Y si todo lo sabe, incluso los sucesos del futuro, los sucesos que deban darse van a ser exactamente como Dios ya lo sabe. Bueno, hay respuestas a esto. La respuesta que se da desde los imamitas, no sé si volveremos a tratar este tema de forma tan detallada o simplemente mencionándolo, así que vamos a dar la respuesta ahora mismo. La respuesta a esto es que es verdad, Dios sabía que se iban a dar estos sucesos y sabía que se iban a dar con la voluntad y libre albedrío del ser humano. Y si no se dieran con el libre albedrío del ser humano, ahí es que no se verificaría el conocimiento sempiterno de Dios. Por lo tanto, lo que Dios tiene, se puede decir, salvando las diferencias y haciendo ejemplos. Siempre que damos ejemplos en bruto, digamos, salvando las diferencias, porque nunca podemos llegar a dar un ejemplo siendo los sujetos o objetos del ejemplo tener un nivel infinito divino. Salvando las distancias, lo que tiene Dios es una información. Podemos dar como ejemplo que Él lo que tiene es una información, no que obliga a las personas. Él sabe cuál va a ser la decisión, pero no influye en la decisión. Por lo tanto, y de esta manera, la respuesta era mucho más fácil de lo que se pensaba. Se va a verificar el conocimiento divino, pero no significa que hay una compulsión, no significa que hay un fatalismo, no significa que Dios obliga a que las cosas sucedan, ha predestinado y deben suceder exactamente de esta misma manera, sino que Dios ha otorgado el libre albedrío al ser humano, solo con la salvedad de que Dios sabe cuál va a ser su elección, y es en base a esa elección que va a ser correcto y justo otorgar recompensas o implementar castigos, porque de otra manera eso sería una injusticia. Vemos como el tema de la justicia, así como es tan importante en este tema, es igual de importante en muchos otros temas más, y es por eso que entre los imamitas se estudia como un principio aparte, a pesar de ser simplemente otro más de los atributos de Dios. Entonces, Abul Hasan al-Ash'ari, las creencias que tenía, las creencias de los ash'aritas, es la predestinación, y la predestinación de manera absoluta. Mientras que los mu'tazilitas negaban la predestinación total y aceptaban que hay un libre albedrío absoluto, donde ya prácticamente Dios no tiene ningún tipo de injerencia, nos ha dado la voluntad y nos ha dejado a nuestra suerte. Pero, bueno, al fin y al cabo es la misma idea de los Ahlul Hadith. ¿Cómo defendía esta idea? Ya las hemos dicho. Primero, defendía esa idea con el conocimiento divino que Dios ya conocía las cosas como iban a sucederse. ¿Y cómo podemos responder al tema de la justicia o injusticia? De que Dios va entonces a recompensar a alguien o a castigar a alguien por algo que no eligió hacer. Y él estableció su proposición más famosa,
propuesta de cómo responder a los cuestionamientos, no imponer una nueva creencia, que es la teoría del kasb. Kasb significa adquirir. La teoría del kasb de Abul Hasan al-Ash'ari es de la siguiente manera. Dios es el que realiza todas las acciones. Cuando una persona realiza una acción, realmente es Dios el que está realizando la acción, porque es el único creador. Si no, significaría que la persona está creando cosas, sino el único creador es Dios. Y tampoco se puede decir que es la persona junto con Dios la que está creando algo, porque eso sería idolatría, es shirk. Y negar a Dios, su participación es kufr. Entonces, para no caer en el kufr, en negar, en ser incrédulos, para no caer en la incredulidad y negar la participación de Dios, y no caer en el shirk, en el politeísmo, por el hecho de asociarnos a Dios, la respuesta que daba Abul Hasan al-Ash'ari es la teoría del kasb, que la persona, en el mismo momento que Dios crea la acción, tiene la voluntad de que se realice esa acción. Y esa voluntad está sujeta a su albedrío. Por lo tanto, exactamente en el mismo momento que están ocurriendo las acciones que únicamente Dios es el que las realiza, Él tiene esa voluntad de que eso suceda. Si uno analiza esta teoría, realmente le va a encontrar muchas críticas, porque muchos realmente no llegan a comprenderla, y el que llega a comprenderla se da cuenta que simplemente es como un juego de palabras, porque al fin y al cabo, si es Dios el que las está haciendo a las acciones o no las está haciendo a las acciones, un famoso sabio sunni de la Universidad del Azhar, como lo fue Muhammad Abdo, expresó muy explícitamente que algo que no llegó nunca a entender es la teoría del kasb de Abul Hasan al-Ash'ari. Estamos hablando de una persona que llegó a los más altos niveles en la Universidad del Azhar de Egipto. El kasb, entonces, es la teoría de Abul Hasan al-Ash'ari para justificar el fatalismo. Bueno, esto tiene otras más explicaciones que no tiene sentido. Esta no es una clase de teología propiamente dicha como para entrar a discutirla más. ¿Cómo es que de dónde proviene el poder entonces? Dividió el poder Abul Hasan al-Ash'ari en dos tipos de poderes, en un poder antiguo, que sería el poder de Dios, y en un poder, en el Qudra Qadim, al Qudra al-Qadima, y el Qudra al-Hadisa, o el Hadisa, es el poder que se sucede, que tiene lugar. Y en todo caso el ser humano con su voluntad está haciendo uso de ese poder que tiene lugar, que se corresponde o sucede en forma simultánea con el antiguo poder de Dios. Otra de las ideas de Abul Hasan al-Ash'ari es que el Corán no fue creado. Recordemos que ese era un tema por el cual se habían dado incluso sangrientas matanzas entre los Ahlul Hadith y los Mu'tazilitas, y posteriormente entre los Mu'tazilitas y los Ash'aritas. Y recordemos que eran asusadas estas peleas y controversias por los califas y gobiernos déspotas para entretener a las personas mientras ellos cometían sus despojos y saqueos. Bueno, y la forma en que defendió esta idea de que el Corán no fue creado es precisamente también atribuyendo la condición de palabra de Dios, que es el Corán, a un atributo eterno, sempiterno, como es el atributo del habla de Dios, y que también, como atributo divino, al ser eterno, el Corán debía ser eterno también.
Hizo una salvedad sobre las palabras orales expresadas y las palabras que en sí mismas tienen el sentido. Y dijo, las palabras expresadas sí, esas son creadas porque son las expresadas por los seres humanos, pero esas palabras en sí mismas, en sus nociones, es algo que estuvo siempre. Y esta fue su forma racional de, al dividir el concepto entre palabra expresada y palabra en su noción, de defender el hecho de que el Corán no haya sido creado. Defendió el tema de que se puede ver a Dios. Y también, solo que dijo no, nunca en este mundo de la materia. Y también es algo que, al igual que los Sifat al-Jabariyya, que esos atributos que son enunciados por Dios en el Corán, que no podemos llegar a comprender, es algo que no se comprende cómo se va a dar eso. Y también hace tafwid, delega el asunto al día del juicio final. Una de las ideas también muy importantes dentro de la idea de los asharitas es sostener que las acciones no son buenas o malas en sí mismas, sino que las acciones son buenas o malas según la disposición divina. Y de esta manera se defendería cualquier acción que Dios realice, aunque sea mala, puesto que realmente no sería mala. Desde que la hace Dios, ya sería buena. Aun cuando sea hacer que ingresen al infierno todas las personas creyentes y bondadosas y hacer que ingresen al paraíso todas las personas malvadas. Eso, si surgiera de parte de Dios, ya sería catalogado como bueno. A diferencia de los mu'tazilitas y los imamitas, o sea, los shias en su concepción teológica, que dicen que creen en el husnu wal qubh al aqli, la bondad y la maldad como inferencia racional, o la inherencia racional de las bondades, de lo bondadoso y de lo execrable. Otra de las ideas de los asharitas es que Dios puede dar un taklif, o sea, un deber que una persona no lo pueda llegar a realizar o soportar, desde que Dios puede hacer lo que quiera. Y al fin y al cabo el concepto de justicia es lo que Dios hace justo, y no que existe una justicia inherente y de que después Dios tenga que atenerse a la misma. Bueno, la respuesta a esto es que sería una contradicción esencial que Dios realice algo que no es justo, porque una persona, esa es la respuesta de los imamitas, una persona realiza un acto de opresión o tiranía, o por ignorancia, no sabía que esto era una acción mala, un gobernante no sabe que está tratando mal a alguien, una persona no sabe que le está faltando un derecho, entonces un tirano, una persona injusta, realiza las acciones injustas o por ignorancia o por necesidad, tiene hambre, tiene necesidad de robar y ser injusto y sacarle algo a otra persona, tiene una necesidad de poder, por lo tanto tiene la necesidad de quitar a alguien de un cargo y tratar de ocupar eso. Bueno, Dios no tiene ignorancia, Dios no tiene necesidad, precisamente por su falta de carencia es que la justicia se da de manera espontánea en Dios. Es más, Dios es la justicia misma. Y para los imamitas, los atributos de Dios son Dios mismo. No hay algo diferente entre los atributos y Dios. Por lo tanto, Dios es la justicia. Por lo tanto, de ninguna manera podemos decir puede actuar injustamente, y eso lo definiríamos para justicia. Dios es la justicia misma. Eso es como decir que Dios deje de ser Dios y seguiríamos llamándolo Dios. Realmente es una contradicción esencial. No podemos decir que eso forma parte de algo posible, forma parte de lo imposible. Los seres se dividen en ser necesario, solamente Dios, ser contingente, todas las criaturas, o sea que son posibles de ser o no ser. Y después de eso, después de lo que es, lo único que queda es lo que no es. Lo que no es, o sea, lo imposible en esencia,
es que algo esté y no esté al mismo tiempo, es que algo sea y no sea al mismo tiempo, como que Dios sea Dios y no sea Dios al mismo tiempo, que sea justo y no sea justo al mismo tiempo. Pero bueno, otra de las ideas de los ash'aritas, defendiendo aquí las ideas de Ahlul Hadith, es que Dios puede sobrecargar a alguien y darle un deber que no puede llegar a soportar, que esto puede llegar a tener consecuencias jurídicas también, donde algo se pueda convertir en, si es que no está exceptuado en la religión, algo que es ilícito. Por ejemplo, es ilícito comer carne de cerdo, pero si se da un estado de necesidad, de hambre, estamos en un desierto, estamos en un lugar absolutamente, no hay nada más para comer y ya está en juego nuestra vida, entonces ahí ya no es que podemos hacer algo ilícito, se convierte en lícito el hecho de comer carne de cerdo. Esto, bueno, está explícitamente dicho en los hadices, por lo tanto incluso los ash'aritas lo aceptarían, lo aceptan. Pero otras cuestiones similares donde no haya habido una permisión, al existir simplemente la orden de la prohibición, aun cuando el ser humano no la pudiera soportar, debería llegar a cumplirla, y eso sería algo justo, puesto que es algo que Dios lo hace. Y hay muchas creencias más, bueno, no nos queda más tiempo para eso, pero en general hemos visto cómo la mayoría de las ideas de Ahlul Hadith fueron ya reformuladas, solamente fueron dejadas de lado aquellas que realmente no tenían forma de ser defendidas, pero en la medida que pudo o pretendió defender Abul Hasan al-Ash'ari mediante métodos académicos y racionales, lo hizo y formuló eso como una nueva corriente que hoy en día es aceptada por la mayor parte de nuestros hermanos sunnis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.